Soy el ingeniero Rolando Serna, tengo bastante experiencia en el tema de tratamiento de aguas industriales. Agradezco mucho a Gestión Integrada, HQSE, por la oportunidad que me brindan de poder entregar las experiencias que tengo a nivel profesional y a nivel técnico y sobre todo en las oportunidades que he tenido de conocer un poco más el mundo del agua a nivel de aplicaciones domésticas e industriales, pero sobre todo las industriales, ¿no? En todo este tiempo, quizás un poco más de 20 años, he podido tener bastante acercamiento, ¿no? En clientes industriales verdaderamente interesantes, sobre todo por la demanda de agua, de calidad de agua, demanda de vapor, ¿no? Aplicaciones de todo tipo. Entonces, dado que este es un mundo muy amplio, vamos a entrar primero en este módulo, en este caso el módulo uno, en la sesión uno, por la química básica del agua, ¿no? Entonces, empezamos, eh, vamos mostrando, este es mi nombre, la naturaleza del agua en realidad. ¿Qué es el agua para nosotros? ¿Qué es en realidad? La vida empezó en el agua. Hace millones de años, la vida empezó en el agua y es en el agua, del agua justamente donde todos venimos. Si ustedes se ponen a pensar, las tres cuartas partes de la Tierra está llena de agua y nuestro mundo es realmente una, un planeta maravilloso que si lo vemos desde el exterior, ¿sí? Si lo vemos del exterior, vamos a ver un planeta azul, hermoso, por la cantidad de agua que contiene. Como les digo, las tres cuartas partes del planeta. ¿Sí? Entonces esto nos dice mucho cuán necesario es el agua en nosotros y cuán necesario es el agua en la vida. No hay vida sin agua, es decir, no, son situaciones incompatibles. Entonces, si hablamos de esta situación, también tenemos que ir ya directamente al tema de la molécula del agua, ¿no? Vamos a estudiar el agua, por qué el agua tiene esas características, por qué decimos es H2O, H2O, pero hay que realmente especificar qué significa hablar de la molécula de agua H2O, por qué el agua es como la conocemos, ¿no? Si bien es cierto, parece realmente, no se puede predecir de que una molécula tan simple, ¿no? Pueda tener tanta ayuda para el ser humano, puede ser tan importante en su vida, ¿no? Entonces, el agua, pues, la molécula del agua, sí, está compuesta por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, pero no está, en la química del agua no está en forma lineal, de ninguna manera, ¿no? Tenemos el átomo de hidrógeno positivo, el átomo de oxígeno negativo y el otro átomo de hidrógeno. Esos dos átomos de hidrógeno positivos forman un ángulo de 105 grados. Es un dipolo de 105 grados. Pero esa forma, ese ángulo que tiene el átomo de hidrógeno con respecto al oxígeno y con respecto al otro hidrógeno, ese ángulo que forman, que no son 180 grados, que no son 90 grados, sino que tienen 105 grados, le da unas características espectaculares al fluido. ¿Por qué razón? Porque ese fluido justamente, a partir de ello, ¿sí? El fluido toma ciertas características que ahora vamos a reconocer. Por ejemplo, se puede hacer, dado que el átomo de hidrógeno positivo en la molécula tiene la característica de atraer a otro átomo de oxígeno, y ese hidrógeno de esa segunda molécula atrae otra vez a otra molécula, pero por medio del oxígeno, el átomo de oxígeno, de tal forma que se empiezan a formar, ¿qué cosa? Los famosos puentes de hidrógeno. Esos puentes de hidrógeno que se forman, que solamente se pueden formar en el agua, tienen unas características extraordinarias. ¿Por qué? Porque son muy estables, son muy duros, son muy fuertes. Entonces, ustedes dirán, ¿para qué me sirve eso? Pues sí, sirven. ¿Saben por qué? Porque realmente,
esa característica del puente de hidrógeno le da al agua la capacidad extraordinaria que tiene, ¿sí? De transmitir energía, de transmitir calor, ¿sí? No es lo mismo, no es lo mismo subir un fluido de 10 grados a 50 grados que subir un fluido en temperatura, que subir un fluido de 10 grados a 100. Para llevar, por ejemplo, las moléculas de etanol, las moléculas de metanol, las moléculas de otro tipo de compuestos, ¿sí? Hierven, es decir, pasan a la fase gaseosa a muy baja temperatura. Están hirviendo a 60 grados, ¿sí? Ya pasan a la fase de vapor. El agua no. El agua necesita, por esos puentes de hidrógeno, necesita llegar por lo menos a una atmósfera, llegar a 100 grados centígrados. Y para llegar a 100 grados centígrados, el agua almacena una enorme cantidad de energía, ¿sí? Esa enorme cantidad de energía que el agua almacena, ¿sí? Esa enorme cantidad de energía la entrega como vapor. Es por eso que en la industria, ya cuando toquemos, ahora solamente estamos dando generalidades, cuando toquemos el tema netamente industrial, ¿sí? Netamente industrial, vamos a darnos cuenta de que ese calor entregado, esa energía entregada a partir del agua, sirve para mucho, es multipropósito, ¿sí? Es multipropósito, porque la utilizamos, ¿qué cosas? Para calentar, ¿sí? El vapor, lo mismo el vapor, usted se puede dar cuenta en la tetera de la casa, cuando vimos el agua para tomar café, cuando vimos el agua para tomar té, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta que tiene que pasar un buen rato para que el agua de la tetera hierva, ¿verdad? Y genere ese vapor, que nosotros lo desperdiciamos, pero que en realidad ese vapor quema más que el mismo fuego, quema más que el mismo agua caliente, sí, que la misma agua caliente. ¿Por qué? Pues para producirse ese vapor, ese vapor de agua se ha generado, se le ha entregado a la masa de agua mucho calor, mucha energía. Entonces, obviamente, el vapor de agua atrapa toda esa energía y la extiende. Y justamente en la extensión del vapor se genera, pues, calor, se entrega calor y por lo tanto energía. Es por eso que en los procesos industriales, como le dije, que se va a hablar más tarde de esto, ¿no? El vapor, no el agua caliente, sino el vapor como tal, ¿sí? Es fundamental en la industria. Fundamental para calentar, sobre todo para calentar y para generar, ¿qué cosa? Intercambio de calor, ¿sí? Es sumamente importante, muy importante en la industria. Bueno, también veamos otras características, ¿no? Evidentemente del agua, que podemos mencionar ahora, aparte de ser un fluido de calentamiento extraordinario, un fluido de transmisión de energía extraordinario, ¿no? También podemos ver que el agua como tal, ¿no? Es un extraordinario disolvente, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿cómo es que realmente el agua puede tener esa capacidad de disolver los compuestos en su mayoría que quizás no pudieran ser o fueran apolares y no tuvieran una capacidad de disolución? Pues bien, la molécula del agua en contacto con, por ejemplo, en el caso de un cristal, ¿sí? Se orientan, tienen esa capacidad de orientarse para neutralizar las fuerzas de atracción entre otros iones de la estructura cristalina. O sea, en otras palabras, la molécula del agua tiene esa capacidad extraordinaria de orientarse hacia los iones de diferente carga. En este caso, el ion hidrógeno se orienta hacia el lado del oxígeno, de cualquier otro compuesto, el que fuere. ¿Qué va a hacer? Neutralizarlo. Y si lo neutraliza, se une a él y sale de su estructura. Por lo tanto, a eso se le llama disolución. ¿Qué elementos podemos disolver? O sea, ¿qué elementos puede disolver agua? La mayoría de las sales inorgánicas. Casi todas las sales inorgánicas tienen su capacidad de disolución. Están, digamos, regidas por un comportamiento que lo veremos más adelante, para formar, por ejemplo, un compuesto disuelto a partir de una sal.
el caso más emblemático, obviamente pues, conocido por todos, es la del cloruro de sodio, la sal de cocina, que es un compuesto conocido como NaCl. Sodio positivo, cloruro negativo, en solución se disocian como anión cloruro y catión sodio. Sí, esa disolución, obviamente, permite que la sal se disuelva totalmente en agua y la conozcamos como tal, ¿no? Es decir, de la estructura líquida desaparece esa manchita blanca de la sal, se va disolviendo en agua hasta que desaparece. Entonces vemos que, por ejemplo, el cloruro de sodio es extraordinariamente soluble en agua y muchas otras sales también, ¿no? El carbonato de calcio también se puede disolver en agua, sulfatos de calcio, sulfato de magnesio y otras sales inorgánicas. Entre las orgánicas también hay algunas que ya de acuerdo a la capacidad y a la constante disociación, pues algunos compuestos orgánicos ya no son tan solubles en agua por su polaridad. Pero para este caso, tenemos que decir de que sí, efectivamente, el agua es el mayor disolvente que existe, porque disuelve casi todos los elementos y casi todas las sales que están vamos a decir, formando un sólido en equilibrio en fase acuosa, pues simplemente pasan a disolución, ¿no? Eso también hay que tenerlo muy claro. Es importante nombrarlo porque la verdad que para que podamos nosotros entender mañana más tarde este maravilloso compuesto, ¿no? Tenemos esa capacidad de entender, si es importante hablar de ello, ¿no? También, obviamente, el agua tiene, obviamente, la capacidad, ya hablé de la transferencia de calor, también la capacidad de enfriamiento, obviamente, porque tiene un calor latente muy bajo, y esa es otra de las particularidades del agua, ¿no? Utilizamos agua para enfriar, para quitar calor. Bueno, no sé si ustedes habrán llevado un curso de transferencia de calor, pero en la transferencia de calor obviamente se ve la transmisión del calor se ve por qué y cuáles son los usos más aplicativos del agua en el tema de enfriamiento. Para el caso más emblemático es por qué le echamos líquido de enfriamiento a un auto, ¿verdad? El auto pues va a calentar, la fricción genera calor, pues el auto tiene que ser enfriado porque el calor generado fuerte es anormal y puede fundir cualquier estructura. Pues bien, el agua sirve para eso, ¿sí? Es un medio de enfriamiento también. Aparte de entregar calor en la fase de vapor, pues es un medio de enfriamiento que ayuda, obviamente, de lejos a cualquier entendido en el tema mecánico, sobre todo, para poder, para poder, eh, para poder optimizar, optimizar lo que tiene, ¿no? Obviamente. Es muy importante. Eh, en enfriamiento el agua es sumamente importante. Es más, hay muchas industrias, ya hablaremos más adelante de eso, pero hay muchas industrias, muchísimas industrias que dependen del agua de enfriamiento. Están las termoeléctricas, están las industrias del acero, están las industrias de la nanoplastia, están las industrias de plásticos, ¿no? Pues, y muchas otras las de energía eléctrica, ¿no? Que generan pues su producción basados en el enfriamiento y basados en un punto de calor que ellos no pueden pasar. ¿Se comprende? Entonces, justamente el agua sirve para enfriar en circuitos de enfriamiento algo complejos, que ya hablaremos en su momento cuando toquemos el tema de enfriamiento en sí. Esta es solamente una introducción pequeña a lo que yo quería seguir conversando con ustedes sobre este punto, ¿no? Otra particularidad del agua también es su capacidad, la capacidad que tiene de expandirse, por ejemplo, en la fase sólida, de expandirse y por el fenómeno de expansión, pues el agua baja su densidad y por lo tanto en la fase sólida, es decir, en el hielo, pues el agua flota, ¿no? El hielo flota en el agua. Es decir, al expandirse la estructura sólida, la estructura de hielo, al expandirse más allá de sus dimensiones normales, ¿sí? El hielo obviamente pierde peso.
Y si pierde peso, va a tener una densidad quizás menor a la del fluido que lo contiene, en este caso el agua. ¿Sí? Entonces el hielo va a flotar. Fíjense ustedes esa maravillosa propiedad. Si eso no sucediera, amigos, si eso no pasara, la vida no la conoceríamos como la conocemos. Porque en ese caso, los lagos congelados que conocemos, los hielos flotantes de los mares, esos hielos no existirían, se formarían en el fondo. ¿Se dan cuenta? Se armarían en el fondo y entonces erosionarían, o de repente nunca erosionarían y podría causar una catástrofe al moverse. ¿Se dan cuenta? Entonces eso no sucede y se rompen justamente cuando están en la fase de flotación, porque tienen una densidad menor a la del agua. En este caso el agua que la contiene, ¿no? Otra propiedad también conocida del agua es la presión osmótica que la contiene. Vamos a decir, en el tema de presión osmóticas, que ya hablaremos en su momento, cuando hablemos de la osmosis reversa, en la presión osmótica hay que resaltarlo. ¿Por qué? Porque está directamente relacionada a los sólidos disueltos, a los sólidos que se encuentran disueltos en el fluido. No es igual, vamos a poner un ejemplo, sí, un ejemplo muy sencillo. Si tomamos un vaso con agua desmineralizada y tomamos otro vaso con una solución de cloruro de sodio disuelta en ese vaso con agua, si tenemos esos dos vasos, ¿no? Y agarramos una cosa muy simple, una aguja, y ponemos la aguja encima de la superficie del vaso que no tiene iones disueltos, es decir, que el vaso con agua desmineralizada, la aguja que pusimos en la superficie se va a hundir en una fracción de segundo, o sea, en el acto, se va a hundir. Pero si hacemos lo mismo con el otro vaso que contiene la solución de cloruro de sodio a cierta concentración, esperemos que muy alta, ¿sí? Y hacemos lo mismo, y colocamos la aguja en la superficie de ese fluido, lo que va a pasar es que la aguja se va a detener un momentito, se va a detener una fracción del segundo, se va a detener en la superficie. ¿Por qué? Porque las fuerzas que se han generado, la presión osmótica que se ha generado, que es directamente proporcional a la concentración de los elementos disueltos, en este caso, a la concentración del cloruro de sodio disuelto, ¿sí? Está haciendo su trabajo. ¿Y qué estás generando? Está generando una presión osmótica que impide, por un momento quizás, por un momento que casi no se puede percibir, que la aguja se hunda. Entonces, ¿qué hace? No sé, los que han llevado física se pueden acordar de que cuando hundes una pelota en el agua, la pelota pierde peso, ¿verdad? ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque el agua es un empuje de abajo hacia arriba, sobre el objeto, sobre la pelota, sobre, no sé, sobre lo que quieras poner. Una bola, una pelota de fútbol, no pesa lo mismo un día en el agua que en la superficie. ¿Sí? Debajo del agua pesa menos. ¿Por qué? Porque el agua le da un empuje de abajo hacia arriba. Esa propiedad se conoce como empuje hidrostático. Pues acá no es exactamente lo mismo, pero sí es una similitud. Bueno, digamos que el empuje, en este caso sería la presión osmótica. Y esta presión osmótica hace pues que la aguja, por fracciones de segundo, quede detenida en la superficie. Es un fenómeno interesante. Se puede hacer incluso con agua de mar, ¿no? Comparar, comparar lo mismo, hacer el mismo experimento con agua dulce, un vaso con agua dulce y un vaso con agua de mar. No ver la diferencia. Ya cuando hablemos más adelante, porque es muy interesante que sepan esto, cuando hablemos más adelante de lo que es presión osmótica, pues ya no les va a parecer, ya no les va a parecer raro ni complicado, sino simplemente se va a entender porque realmente es así. Estas son las cosas que suceden, ¿no? Y bueno, y entre todas ellas, pues, las propiedades inherentes al agua, tal y cual la conocemos. Ahora, vamos a ver un poco, quizás, si no hay más preguntas, o si no hay preguntas, me encantaría que preguntaran, pero
Vamos avanzando un poco más, me parece que estas cosas son importantes reflejar la memoria, y si no las sabían, pues a buena hora, ya las saben ahora, y seguir avanzando, ¿no? Un poco más. Entonces, vayamos ahora a lo que quizás es importante también conocer. Ok, tenemos el agua, pero yo la tengo, muchos dirán, pues no, yo la tengo en mi caño, a mí no me importa, tengo agua en mi caño, me llega el agua, mensualmente pago a Sedapal tanta cantidad de dinero por el agua y se acabó, no tengo nada. Es que no es así, no es así, amigos. ¿Sí? Tú recibes el agua en tu casa porque el agua te viene canalizada de una fuente superficial. En este caso, en el caso nuestro, en Perú, o en Lima por lo menos, del río Rima. Dicho sea de paso, que cuando hablemos de contaminación, vamos a tocar este tema. Pero en el caso del río Rima, de los ríos más contaminados del mundo, nosotros recibimos pues el agua que llega canalizada a las represas de la empresa del Estado, que se llama CEAPAL, y pues la purifica y nos la envía, ¿no? Pero evidentemente también está claro que si eso no sucede, pues el agua a tu caño no va a llegar, tal como la conocen, eso no va a pasar. Entonces ahí hay un tema de distribución. Pero más que distribución, tenemos que hablar ahora de las fuentes de agua. En este caso, las aguas naturales, por decirlo así, ¿no? Entonces tenemos varias fuentes, ¿no? Ah, tenemos aguas subterráneas, que son, de hecho, las mayores fuentes de agua de la solución a nivel industrial cuando hablamos de aguas industriales, ¿no? De tratamiento de aguas industriales. De hecho, la industria aquí en Perú y en muchas partes del mundo, en casi todas partes del mundo, se alimentan pues de agua de pozo, los pozos profundos, la famosa napa freática. Eh, Ese tema es muy amplio, ¿sí? Porque el tema de la napa freática, estamos hablando de bolsas de agua que pueden tener cientos de miles de millones de años, ¿sí? Por ejemplo, quiero poner solamente un ejemplo para que se tenga más claro esto. En la zona al sur de Lima, en la zona de Pisco, ¿sí? Esa zona tal cual de la ciudad de Pisco antes fue mar. Entonces, cuando se retiró el mar hace millones de años y dejó la zona de Pisco tal cual la conocemos con una arenilla blanca, ¿no? Bastante salinosa, ¿sí? Hay muchas fábricas allá en esa zona que al perforar los pozos y utilizar el agua, le sale después el agua absolutamente salobre, porque esa zona fue mar y el agua del mar se percoló, ¿se comprende? Entonces, ¿qué va a pasar? En, en la mayoría de los casos, los pozos profundos para abastecer de agua a la industria son pozos salobres o medianamente salobres, ¿no? Entonces, su uso directo, que ya vamos a hablar de eso, su uso directo en la industria, por ejemplo, para generación de vapor no puede ser, tiene que tener un tratamiento, ¿no? Pero a lo que íbamos, es una fuente, no le puedo decir que inagotable porque no lo es. Un pozo puede realmente llegar a secarse y causar serios problemas a la industria que lo tiene. Imagínense una industria de embotellado que, que no se ha dado cuenta de ello o no le ha dado importancia y está más de 20, 30, 40 años en el mismo lugar y empieza pues a depredar su pozo. Empieza a depredar ya a llegar a un nivel de que lo que saca en litros por segundo ya no es lo que se va reponiendo en la napa freática 20, 30, 40 metros abajo. Tan sencillo como eso. Es decir, que no hay, a nivel que uno saca, no hay reposición. Se llega a ese momento, se llega a ese punto, señores. Entonces, esa empresa, esa embotelladora, esa industria farmacéutica, esa textil, esta pesquera o lo que fuere, ¿sí? Que necesita ingentes cantidades de agua para sus procesos de generación de vapor, para sus procesos de enfriamiento, para sus procesos de producto terminado, para su consumo.
tiene que pensar en una solución rápida, ¿no? La solución, y lamentablemente, pues para ellos la solución no es tan rápida, porque realmente se convierte en un problema cuando una industria trae a sus expertos, a geólogos, expertos, y le dice, ¿sabes qué, señor? Este pozo se le acaba en 2 años. Y para perforar un nuevo pozo, y primero tener la localización, la búsqueda, y no lo encuentras, o si encuentras un pozo extremadamente salobre que no puede ser tratado. Hay pozos cuyo recurso hídrico es intratable a veces, porque es de repente mucho más concentrado en elementos corrosivos que ya no se puede usar, no puede tener ni el uso que pretendemos darle, ¿no? Entonces también hay que hacer otro estudio, o sea, son varios estudios y que al final te puedan llevar a que ya simplemente tu pozo se agotó y no hay forma de tener otro. Dos, aparte, hoy por hoy, ¿sí? La Autoridad Nacional del Agua y las autoridades ambientales ya están limitando la extracción de aguas de pozo. ¿Por qué? Porque no es un bien duradero que dure 1000 años. Tarde o temprano, al ritmo de depredación del agua de pozo, pues se va a ir agotando y va a llegar un momento en que no, ya tu capacidad, como decían antes, tu capacidad de extracción no es igual a la capacidad de reposición, ¿no? Entonces colapsa la industria. Bueno, ese es en el caso de los pozos profundos, ¿no? Que no, ojo, que no son dulces, la mayor parte de los pozos, casi el 95% son salobres o medianamente salobres. Es muy difícil obtener un pozo, perforar un pozo de agua subterránea que sea dulce. ¿Y quién me dice por qué? Pues la respuesta es lógica, ¿no? Evidentemente, evidentemente el fluido ha estado años, cientos de miles de años ahí, y como todos sabemos ahora, de que el agua es el mejor disolvente que existe, pues simplemente se ha encargado de, a lo largo de los años, de tantos años, de lixiviar y lixiviar el manto acuífero, y pues todos los elementos disueltos, todas las sales se disuelven en el manto y listo. El pozo se convierte en un pozo salobre, ¿no? Entonces cuando lo extraen está extremadamente salobre y pues no se puede a veces usar para los fines que nosotros queremos, es decir, los fines de generación de vapor, los fines industriales netamente, ¿no? Eso realmente es una situación que tenemos todos que entender y como ingenieros proyectarnos a futuro, ¿no? Proyectarnos a futuro para poder ser más óptimos y más competitivos, recomendando a las industrias qué es lo que tienen y qué es lo que no tienen que hacer en este tipo de aplicaciones. Bueno, y ahora veamos el tema de pozos playeros, ¿no? Los pozos playeros, evidentemente, son más light, vamos a decirlo así. Es más fácil, digamos, encontrar un pozo playero eh, de repente a 5, 10, 15, 20 metros del mar, quizás un poco más, se cimienta y simplemente la arena ya no sirve de un prefiltrado, ¿se comprende? La arena no sirve ya de un prefiltrado para poder tomar esa agua de mar, porque es agua de mar netamente, filtrada, y poder usarla previa a desalinización. Ya hablaremos de desalinización de agua de mar en su momento, pero a lo que voy es digamos, la aplicación en sí, que sí se puede perforar un pozo playero, es más fácil que el otro, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Pero es una opción de tener el agua, digamos, un agua de mar más limpia, un agua de mar libre de sólidos suspendidos, libre de materia orgánica, libre de restos de conchas, de cangrejos y toda la vida marina, porque en las tomas abiertas sí que entra. La vida marina entra, ingresa directamente a la bomba y entra con todo. En cambio aquí con un pozo playero pues nos salvamos de eso, porque ya como decimos, la arena nos sirve ya de prefiltro, ¿no? Que es lo más ideal, digamos así. Y como repito,
es netamente de mejor aplicación que el pozo playero. Es más rápido, vamos a decirlo así. Bien, ya hablaremos en su momento porque el de pozo playero tenemos mucho que hablar más adelante. Es el primer inicio de la desalinización de agua de mar, que hablaremos en su momento. No es ahora parte del curso de hoy, pero sí lo hablaremos en su momento. Bueno, ahora tenemos el tema de las aguas superficiales, que es otra fuente natural de agua, obviamente, ¿no? Que cumple el ciclo del agua, ¿no? De, de, de aguas superficiales, llegan al mar, evaporación, lluvia y nuevamente todo el ciclo. ¿Ok? Entonces, ¿qué fuentes de agua tenemos nosotros a nivel superficial? Tenemos obviamente los ríos, contaminados o no son ríos. Tenemos el mar, una fuente inagotable de agua realmente. Inagotable. Nosotros nacemos, crecemos y morimos y el mar sigue ahí. O seguirá ahí por generación y generación y generación y cientos de generaciones. O sea, eso que cuides tu agua porque no, eso es falso. Si bien es cierto, el mar es una fuente inagotable de líquido elemento, directamente no la podemos tomar, obviamente, porque el mar, pues, por ser mar, tiene una concentración elevadísima en sólidos disueltos, que te la hacen intomable. Alguien me preguntará, ¿y por qué el mar es salado, verdad? Bueno, es una respuesta muy fácil de responder, ¿no? ¿no? Una pregunta muy fácil de responder. El mar es salado justamente porque en millones y millones de años el factor de evaporación ha concentrado elementos disueltos. De los elementos disueltos que se lixivian a través de los ríos al llegar al mar, se concentran, se evaporan, se concentran y va haciendo más y aún más salado el elemento. No sucede así con las aguas de los ríos, porque las aguas de los ríos van lixiviando las piedras. Pero cuando llega al mar, el fenómeno de evaporación hace concentrar más y más el agua del mar y el agua se va concentrando en elementos disueltos y va teniendo una concentración alta que puede, en los casos de los mares normales, está entre 36.000 a 40.000 partes por millón de sólidos totales disueltos. Solamente en cloruro tiene como 20.000. Imagínate, no te puedes tomar esa agua. Inmediatamente la reacción inmediata del ser humano es escupirlo, no puedes tomarlo. Sin tratamiento no puedes. Tratada sí, pero sin tratamiento no. Y el tratamiento, como digo, lo veremos más adelante. No es el momento ahora de hablar de él, pero es sumamente interesante, muy interesante. Bueno, tenemos los lagos, obviamente, una fuente de agua también de bastante aceptación. Es cierto, son acumulaciones de agua a nivel superficial, ¿no? Por napas que se han soltado, por lluvias, por deshielo, qué sé yo. Pero al fin y al cabo son grandes extensiones de agua normalmente dulce que previo análisis puede disponerse, ¿no? Se puede disponer previo tratamiento, previo análisis y posterior tratamiento, se puede disponer para consumo, pero hay que tener cuidado porque son fuentes superficiales de agua. Yo siempre he dicho a mis alumnos, y siempre a nivel profesional he discutido con muchos compañeros de trabajo, profesionales en este rubro, de que personalmente para mí una fuente de agua superficial como el lago no es realmente aprovechable. Es que esto no es el momento ahora de tocarlo, pero es cierto, hay que decirlo. Digamos que el aprovechamiento del agua superficial, de aguas estancadas, de lagos, es complejo porque, de acuerdo a la analítica, normalmente vamos a encontrar aguas contaminadas o aguas con mucha biótica, en este caso algas, ¿no? Aguas que, realmente pueden ser nocivas. Entonces, o eres un especialista en biología, pues tienes un conocimiento muy avanzado de agua, como
de repente a mi persona, para saber si en realidad puedes o no tomarla. La cantidad de orgánicos disueltos que contiene un agua del lago es abrumador. Entonces, si no la tienes ahí mismo, la vas a tener después el problema. Porque eliminar esa enorme contaminación de orgánicos disueltos, de elementos orgánicos disueltos, microbiológicamente hablando también, puede llevarte a serios problemas mañana más tarde, ¿no? Entonces yo sinceramente, por bioensuciamiento a nivel industrial, ha sucedido, ha pasado. Entonces, particularmente yo prefiero utilizar el agua de pozo. En este caso me voy a las aguas subterráneas. Pero ya depende del usuario. Realmente depende del usuario, ¿no? Quiero poner ese paralelo, ya en su momento se conversará del tema, pero es una fuente superficial de agua, a mi entender, a mi modesto entender, compleja. Compleja de tratar, ¿sí? Ok. Bueno, veamos también el agua de hielos. Eso sucede sobre todo en las alturas. Obviamente los deshielos, pues, en sus propias fuentes, generan lagos, digamos, ya de eso, en esos casos sí, porque esos aguas de hielo que están en las alturas, que se encuentran en las alturas, en las zonas de sierras, en los nevados, yo les podría decir que sí, en realidad microbiológicamente son puros, no sé si físico-químicamente, pero microbiológicamente sí, no hay presencia humana, no hay presencia animal, y pues entiendo que deben ser aguas eh, bastante puras microbiológicamente hablando, ¿no? De ahí vienen los famosos manantiales y todo el cuento ese, pero que yo no me creo mucho, pero que en realidad es así. No, dependiendo del pH en este caso y los elementos que estén disueltos, yo te diría que podría ser agua de consumo directo, porque hay ausencia de contaminación. Eso es lo que entendemos. No he tenido el caso particular de tratar agua de hielo, o sea, pero no creo que sea muy complicado hacerlo, salvo que tengas que bombear esa agua de un punto a otro. Es decir, tomar agua de hielos en los nevados y mandar a otro punto para usar. Pues ahí sí habría que ver, porque el mismo transporte me puede causar contaminación, pero no en este caso. No en los casos que conocemos, por ejemplo, yo por lo menos particularmente no conozco ningún caso, pero sí que se puede hacer. Ahora, por último, también el agua de lluvias, todos conocemos la lluvia, todos conocemos lo que genera ensuciamiento, pero el agua de lluvia en realidad sí es microbiológicamente y físico-químicamente pura. No es un agua contaminada, salvo que pues, tenga incidencia en tenga choque térmico con ciertos gases que se generan en la industria y se produzca lluvias nítricas o lluvias ácidas. Pero salvo eso, que no debería, no existe realmente, o por lo menos el que habla no conoce una lluvia que haya podido ser contaminada previamente. Como digo, salvo que haya tenido contacto con gases tóxicos, como el caso, por ejemplo, de los gases nítricos, ¿no? De la industria del ácido nítrico. Salvo eso, no he conocido casos, ¿no? Bueno, y tenemos por último las fuentes artificiales. Obviamente, las fuentes artificiales son muy... Ahora se habla mucho de ellas porque muchas empresas, ¿qué es lo que quieren hacer ahora? Volvamos al caso inicial, ¿no? Las aguas subterráneas, las aguas de pozo. Sobre todo las industrias de embotellado, a ver, obviamente, por definición, la industria de embotellado consume muchísima agua. Y es que es su materia prima, es su core business, es su materia prima, el embotellado. Entonces, ¿cuáles son los mayores consumos que tiene una embotelladora? Yo le diría que del embotelladora de botellas de vidrio, cerveceras, de gaseosa, de bebidas, ¿no? De gaseosas, cerveza, por ejemplo, ¿no? Ellos son netamente, sobre todo los cerveceros, son netamente botellas de vidrio y por lo tanto tienen que reciclar el vidrio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, ¿qué sucede? Ese es un tema muy amplio, señores. Ellos están buscando la forma de reciclar el agua
¿De qué? ¿Qué tipo de agua? Pues en la industria embotellada, casi el 70% del consumo, quizás un poco menos, el 60% del consumo de agua es en el lavado de botellas. En el lavado de botellas se consumen ingentes cantidades de agua. Y hablamos de litros por segundo, ¿eh? 15, 20 litros por segundo. Entonces esa agua la sacan de pozo. Imagínense, previo calentamiento, previa adición de soluciones de lavado, soda cáustica, qué sé yo, para lavar las botellas y volverlas a usar. ¿Eh? Entonces, ese fluido que se descarga después del lavado con detergente, con soda cáustica, ¿no? Con otros adicionales, una vez que lavó las botellas, antes, hace años, la mandaban directamente al desagüe. Y ese, al alcantarillado, y enviar ese tipo de fluidos, algo medio calentones, es decir, con una temperatura mayor a 30 grados, un poquito mayor a 30 grados, quizás 32 grados, quizás un poco menos, ya, póngale 31 grados, ¿no? Con algo de un poquitín de grasa, con un poco de sólido en suspensión, con carga de elementos disueltos como el cloruro como el hidróxido de sodio, que está ahí, soluciones de detergentes y todo ello, al momento de retornar, o caer, digamos, al desagüe, la entidad del Estado les cobra por metro cúbico, de agua de descarga. Entonces, el embotellador dice, oye, pero si a mí me van a cobrar, ¿por qué no la reuso? Y dejo de descargar menos cantidad de agua. O sea, es una idea interesante, ¿verdad? Realmente que sí. Realmente que sí es una idea muy interesante, ingenieralmente hablando, es decir, como una idea de ingeniería. Entonces, ¿qué hacen? No reciclan todo, pues. Por ejemplo, si ellos utilizan entre 18 a 20 litros por segundo para lavar botellas, pues reciclas el 70% de ello y 30% te reponen. Entonces, ¿qué pasa? Ya pagas menos, ¿no? Ya pagas menos en este caso a la entidad que te cobra, ¿no? Y aprovechas esa agua reciclada con cierto tipo de tratamiento que ya hablaremos en su momento para volverlo a usar otra vez en lavado. Entonces, si antes descargabas dos, ahora descargas solamente uno. Entonces te está ahorrando cientos de miles de dólares ahí. Por ejemplo, ese es un ejemplo de agua reciclaje industrial. Y agua reciclada se usa. Por ejemplo, ahora mismo, hablar de muchos es realmente mucho. En algunas industrias que he visto, están optimizando justamente esto, el reciclaje de agua. Por ejemplo, en las textiles, ¿no? Ahora con los sistemas de electrocoagulación, que ya también hablaremos en su momento. El tratamiento ya de residual industrial líquido, ¿no? Están reciclando con ciertos tipos de tratamientos especializados. ¿De acuerdo? Pero no es el momento, ya se lo hará yo más adelante. Pero hay que mencionar esto. Ya el agua reciclada es una realidad. ¿Sí? El agua reciclada es una realidad ahora. Pero no digamos para consumo directo del ser humano, no, pero sí para uso industrial. Ahora, obviamente, los grandes recicladores también son los lavanderos, ¿no? Las lavanderías industriales. Porque si yo le puedo garantizar, imagínense ustedes, una lavandería industrial que pues lava, pues, que le digo, todo el tiempo, tiene contratos con hospitales, con clínicas, imagínense esos contratos, son espectaculares. Y lo único que tiene que hacer pues es lavar las frazadas, cubre camas, qué sé yo, todo lo que conviene a ropa blanca. ¿Sí? ¿Ok? Y yo analizo ese fluido, yo como ingeniero analizo ese fluido y le puedo decir, ¿sabes qué? No te puedo reciclar todo, pero te puedo reciclar el 60%. Eso es dinero, señores. Entonces, yo le puedo asegurar que le elimino los contaminantes, pero le mantengo la carga. Incluso le puedo decir que le puedo mantener no el total,
pero sí por lo menos un porcentaje de la carga de detergentes. El señor te va a decir, ¿dónde firmo? Dime dónde firmo, porque esto se recupera inmediatamente. Una lavandería industrial no te gasta menos, no te gasta menos de 300 a 350 metros cúbicos al día en agua. Y todo eso salen de los pobres pozos. Todo. Entonces, evidentemente, todo lo que producen, todo lo que lava, esto es lo que bota el desagüe. Y ya ahí le están cobrando. Es decir, SEAPAL le cobra por, SEAPAL le cobra por botar. Le cobra por sacar y le cobra por botar. Entonces tiene 2 veces por un metro cúbico, paga lo mismo. Es una locura, pues. Pero entonces, si alguien se acerca y le dice, mira, ¿sabes qué? Ahora mismo, tú estás pagando 2 veces el metro cúbico. Estás pagando por extracción del pozo y estás pagando ¿por qué? Por descarga. Es una locura. ¿Cuánto te sale el costo del metro cúbico? Ya te lo dirá. Entonces, si tú te acercas como ingeniero entendido en estos temas, y dices, mire, señores, denme una muestra de agua representativa, vamos a analizar los contaminantes, y hay cierto sistema de tratamiento que lo que puede hacer es eliminarte la carga orgánica, eliminarte la carga contaminante propia del lavado, sólido en suspensión, ¿sí? Y mantenerte los detergentes, tal cual hiciste el baño inicial. ¿Tú crees que el señor te va a decir que no? ¿Tienes que esos dueños te van a decir, oye, macanudo, maravilloso? Si tú puedes hacer eso, oye, te hemos salvado el tema. Porque por lo menos de tres costos que me da, por lo menos me puedo ahorrar dos. ¿Se dan cuenta de la importancia? Pero hay que conocer. Tienes que saber lo que estás haciendo. Esto no es simplemente pasar por filtrar. No, 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 no. No, eso no, de ninguna manera. Aquí, la aplicación es una aplicación avanzada. Obviamente la inversión es grande, porque imagínense 300 metros cúbicos al día de una lavandería industrial. ¿Sí? Es un equipo que te trabaja en 300 metros cúbicos al día, en 24 horas. Estás hablando de un equipo pues de 300, entre 24, un equipo de 10 a 12 metros cúbicos por hora. Sofisticado, para que solamente haga esas cosas, esas aplicaciones. No sé, yo ahora mismo no tengo un número, pero debe ser un número grueso. Pero si le aseguras que le vas a ahorrar dinero a ese volumen, el tipo te va a decir dónde firma. ¿Mm? Pero para esto, ¿qué cosa? Hay que saber. Para eso tenemos que prepararnos. La gente es incrédula en estas cosas. Aún no podemos creer que, por ejemplo, la orina del ser humano se puede volver a tomar. Todavía no creemos eso. Nos parece inaudito, ¿verdad? Pero de hecho se hace. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí lo dejo porque es un tema bastante amplio, ¿sí? Y ya lo hablaremos en su momento. Pero la verdad que es súper interesante, súper, súper interesante. No olvidemos, señores, que el agua es vida, ¿sí? Y donde estemos, tenemos que estar acompañados por agua. El 95% de nuestro cuerpo es agua, señores. La sangre es agua, es un fluido. Lleno de proteínas, pero es un fluido. Nuestras células se mantienen por agua. Es que si nosotros no podemos darle la espalda a esta realidad, ¿de acuerdo? Yo siempre he dicho, tú puedes vivir sin energía eléctrica, quizás. No sé si ahora, pero antes la gente podía vivir sin teléfono. Ahora la gente prendía el teléfono todo el tiempo. El móvil, no sé, las redes sociales, qué sé yo, no sé. Pero incluso sin eso puedes vivir. Pero sin agua no vives un día, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y menos en verano. O sea, que pases un día sin agua en verano y te vuelves loco. A eso voy. ¿Por qué? Porque es un bien que está directamente relacionado a nuestro bienestar.
Entonces hay que darle la importancia que se merece. No podemos darle la espalda. Es una realidad. Entonces a eso es lo que apuntamos en este curso, a dar realmente, a optimizar lo que nosotros ya sabíamos, pero que es necesario que podamos nosotros comprender y no solamente comprender y ser sensibles a esta realidad. No, 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 no digamos que el agua se va a acabar, es que eso no es cierto. Esa es la idea que nos han vendido, no es cierto. Tenemos una inmensa, enorme e inacabable fuente de agua que es el mar. Ustedes me dirán, pues este ingeniero está loco. No, que no esté loco. Aquí realmente se desaprovecha la fuente más, más, más valiosa que tenemos y más cercana que tenemos. No en las alturas, señores. No el agua que nos trae Sedapal, no, no. Sino el agua que tenemos frente a nosotros. Por lo menos aquí en Lima, la tenemos al frente. Y esa agua es agua del mar. Con las técnicas de desalinización que posteriormente les voy a explicar, de que se puede y el que habla lo ha hecho. ¿Sí? Así que eso no es cierto, que el agua se nos va a acabar. No, no, eso no es verdad. Otra cosa también se puede hacer, si queremos ser más inteligentes aún. Cuando en la cocina, cuando podamos servir nosotros, tomamos agua para hervir, coloquemos una manguerita a la salida de una tetera. Y esa manguerita obviamente tiene que ser, no, no puede ser pues, de plástico porque se va a cocer inmediatamente. Tiene que ser un tubo especial de aluminio que conduzca el agua hacia el vapor, que conduzca el vapor hacia un punto frío. Una bandeja. Hagan ese experimento. Modifiquen el caño, la salida del vapor, la tetera, hacia arriba, póngale ahí una conducción de aluminio, ¿sí? O de acero inoxidable, ¿sí? Y el vapor que se vaya por ahí, muy cerquita. Pues ya cuando llegue al otro lado, va a empezar a gotear, a gotear, y es otra fuente de agua que tú mismo estás reciclando. Si bien es cierto, no lo has usado, pero estás aprovechando el vapor. O sea, lo estás llevando otra vez a su fase líquida. Y es agua muy pura porque el vapor no tiene elementos disueltos. Yo estoy seguro que nadie en esta tierra ha hecho eso. De eso estoy seguro. Pero se hace. Entonces aprovechas de ese vapor que se desperdicia, que se da al medio ambiente y se desperdicia, porque porque simplemente nosotros estamos acostumbrados a calentar el agua, a hervir el agua directamente al fuego. Pues bien, ese vapor, si no lo vas a usar en calentamiento, pues directamente lo condensas. Y al condensarlo, tienes agua pura al otro lado. Es una forma de reciclar también. Bueno, creo que me salió un poco el tema, pero es importante llevar esto, tener claro estos puntos que son realmente espectaculares, pero que no, digamos que no lo hemos aplicado directamente y hemos visto solamente la parte directa, no lo que conlleva todo ello, ¿no? Que es lo que estoy hablando ahora. Bien, tenemos también las aplicaciones del agua como tal, vamos a decir punto de aplicación, en, en las cientos y miles de aplicaciones que tenga el agua, podemos resumirla en estos puntos, como es, por ejemplo, el uso doméstico, ¿no? Definitivamente el uso doméstico es real, porque todos nosotros consumimos ingentes cantidades de agua para poder vivir, ¿no? El consumo humano sobre todo, ¿no? Bueno, ahí vienen las demás aplicaciones, pues tú sabes, el consumo humano, ya, agua, desagüe, duchas, qué sé yo, la lavandería de tu casa, eh, de, y varias aplicaciones más, piscinas y que la tienes, qué sé yo, no sé.
Esas son las aplicaciones, digamos, directas del consumo humano, ¿no? Pero con mucho, las mayores aplicaciones van a nivel industrial, que es realmente el- la razón de este curso, ¿no? Las aplicaciones a nivel industrial son muchas, realmente. Pero vamos a definirlas en 4 puntos ahora, y quizás más tarde, en las otras sesiones, lo podemos explicar mejor. Estoy encantado de que ustedes me pregunten todo lo que quieran preguntarme. En plantas de fuerza. ¿Qué es una planta de fuerza? Una planta de fuerza es una central de vapor. Una central de vapor, ya hablaremos también de eso porque es parte de la gestión de la sesión 3 o 4, pero plantas de fuerza uno. La planta de fuerza es una central de generación de vapor. ¿Y cómo se genera vapor? Por ejemplo, en una pesquera. ¿Cómo se genera vapor? Pues se genera a través de calentamiento por calderos pirotubulares. Ya hablaremos también en su momento qué es un caldero pirotubular. ¿De acuerdo? Entonces, los calderos van a las plantas de fuerza, toman el agua, vaporizan y generan vapor para calentamiento, para sus procesos. En una pesquera, por ejemplo, ¿qué procesos? Obviamente, procesos de secado, ¿sí? Procesos de secado, procesos de cocimiento del pescado, ¿sí? Procesos de vaporización y procesos de también movimiento de turbinas con vapor. Pero con mucho, en el caso de las pesqueras, sobre todo en las salineras, es el proceso de cocinamiento y secado del pescado, ¿no? Utilizan mucho vapor. La industria del pescado, sobre todo, utiliza muchísimo vapor. Pues ese vapor se genera en la planta de fuerza. ¿Sí? En la planta de fuerza se genera ese vapor y ya hablaremos en su momento de la calidad de agua que tiene que alimentarse, que es un caldero pirotubular, y en una planta de fuerza cuántos calderos pirotubulares existen, sobre todo en pesquera, ¿no? Igual también en las plantas de fuerza de las industrias de alimentos que no sea pesquera, hay otras también del tipo de fideos, de industria de alimentos, eh, de la leche, todos ellos utilizan calderos, que son los generadores de vapor, ¿no? Bueno, en buen sentido de la palabra. La industria textil, sobre todo la que tiene tintorería, utiliza mucho, mucho vapor. Entonces su planta de fuerza tiene que ser espectacular para generar el calor necesario para los procesos industriales. El vapor, ¿no? En este caso. Porque ya hemos dicho, pues, anteriormente que el vapor, pues, a la misma temperatura tiene un calor latente mayor. Es decir, entrega mayor energía que el agua a la misma temperatura. Entonces se aprovecha, ¿no? Hay calderos de agua caliente, pero eso se usa en muy pequeña aplicación. Casi el 98% de los calderos o generadores de vapor en la planta de fuerza son para producción de vapor, ¿no? Luego, estos grandes rasgos, amigos, yo tengo con ustedes dos capítulos especiales de los siguientes módulos de plantas de fuerza, donde ahí me voy a explayar más porque realmente es un punto que se tiene que tocar. Muchos ingenieros llegan a la industria, realmente, sobre todo los de mi profesión, los químicos, llegan a la industria sin conocer una planta de fuerza. Y es un pecado mortal. Realmente es mortal porque no puedes llegar tú sin conocer cuál es la entidad que produce vapor, porque el vapor en realidad a nivel de producción es la que calienta todo. Calienta todo. Donde haya calentamiento tiene que haber vapor. Y que yo sepa, casi todas las industrias, salvo las industrias de plástico, casi todas generan vapor. Plástico no, porque el plástico es netamente inyección necesita enfriamiento, no vapor. Pero casi todas las industrias necesitan vapor, amigo. Y entonces tiene que estar familiarizado con el vapor. ¿De dónde se genera? Se genera en un caldero. Y al caldero que tiene que entrarle agua tratada. Desde ahí ya todo se cierra un círculo, ¿verdad? Bueno, eso van de rasgos. Y luego pasamos al sistema de enfriamiento. Sistema de enfriamiento también, porque evidentemente el calor tiene que disiparse. Un sistema de enfriamiento común y corriente es el sistema de enfriamiento de los autos. En los autos tenemos sistema de enfriamiento, el radiador, el famoso radiador, que tiene una solución, le dicen, ¿no? Una solución con un químico disuelto que evita que se corroa y que su principal función
es circular y evitar que el carro se caliente, ¿no? Porque el agua enfría a través del ventilador. Yo tengo mis dudas sobre eso. Pues eso yo lo expliqué en su momento, pero en realidad es la función, en este caso el radiador, con el ventilador, pasar un fluido de enfriamiento para que el mismo circule, se enfríe con el ventilador y vuelve a ingresar otra vez para el contacto con la unidad caliente, en este caso el motor, no lo pueda fundir. En el auto, por ejemplo, si te cortan la disposición de agua de enfriamiento, no puedes manejar. Se te malogra inmediatamente el auto por la cantidad de calor extrema que genera. Igual, en la industria es lo mismo. En la industria ya hablaremos de enfriamiento. En la industria, señores, el agua de enfriamiento es crítico, realmente crítico. ¿Quiénes tienen torre de enfriamiento? Que yo sepa, en la industria, en la industria de plásticos, todas tienen torre de enfriamiento, ¿no? Para el molde, para inyección, el molde está caliente, tiene que enfriarlo y se enfría con agua. El agua fría circula a través de todo el molde y le quita calor y luego se enfría y otra vez vuelve a circular lo mismo, en ciclos todo el tiempo, las 24 horas del día. Lo mismo las mineras también, los tremendos molinos, los motores de molinos tienen que enfriarse con agua, si no se funden, se pegan y ya no lo arregla nadie, se dan cuenta. En la industria en la industria térmica, ¿no? Por ejemplo, en las plantas de cogeneración, que ya hablaremos justamente sobre eso en su momento, también utilizan muchísimas torres de enfriamiento. Es que el enfriamiento, ¿qué cosa es? No sé si ustedes habrán llevado transmisión del calor. El enfriamiento es quitar el calor. ¿Cómo lo quitas? Evidentemente haciendo circular el fluido, un fluido frío con una temperatura menor al fluido o al sólido o que fuere, que le quiere quitar calor. Entonces la transmisión se da de mayor a menor temperatura, por lo tanto el otro fluido se enfría. Se dan cuenta, y vuelve a circular un poco frío hasta que se vuelva a calentar nuevamente. Es un círculo vicioso. Y esa agua de enfriamiento hay que reponerla. No puede estar todo el tiempo sin reposición porque se evapora, sobre todo en las torres de enfriamiento a tiro abierto, que están al medio ambiente, se disipan en el aire, entonces hay que reponer agua, ¿no? Hay que reponer agua para que para que no pierda el ciclo y no se desbalance el ciclo en realidad, ¿no? Bueno, también, como lo voy a repetir, ya hablaremos a profundidad de las torres de enfriamiento, pero ya desde ya les digo que es un tema muy amplio y muy interesante, ¿no? Muy interesante, porque de hecho, el que habla ha tenido aplicación directa con torre de enfriamiento en su momento, en una unidad minera en especial y en una industria de fibra, donde también tienen ciertos equipos grandes, enormes, que tienen que enfriarse, ¿no? Y las torres de enfriamiento realmente son enormes, enormes. Ya hablaremos de ello. Bueno, obviamente una aplicación obvia, que ya hemos hablado antes, pero que lo voy a repetir ahora, es lavado. Evidentemente, si el agua no te la tomas, con el agua no enfrías, si no produce vapor, tu siguiente aplicación va a ser para lavar. No hay nada que se escape al lavado, me equivoco. Desde el lavado de ropa hasta el lavado de vehículos y lavado digamos, de casos específicos ya en la industria, un lavado específico de un sistema con cierta calidad de agua. En realidad el lavado es eso. El lavado es quitar pues contaminantes, disminuyendo la tensión superficial, ya sea por medio de jabones o por medio de líquidos que disminuyen la tensión superficial del agua que estás utilizando, para que puedas disolver los contaminantes. En el caso de la ropa, pues la suciedad, la grasa. En el caso del ser humano, pues lo mismo, ¿no? Y en otros casos ya tenía que haber casos específicos, ¿no? Y eso es aprovechando qué cosa, la capacidad extraordinaria de disolución que tiene el agua normalmente, ¿no? Salvo que tenga elementos disueltos muy cargados, como el agua del mar.
En agua de mar, pues hacer jabón es complicadísimo porque el jabón no va a hacer espuma. Pues. O sea, el agua por sí sola, necesita un ente, digamos, un compuesto que le baje la tensión superficial. Y justamente así pueda entrar en contacto con el otro a quien quiere disolver. Entonces, bajo ese esquema, pues son las soluciones jabonosas, ¿no? Las que se necesitan. Pero aún así, el agua tiene características complicadas, como desalinidad, como el agua de mar, prácticamente la, digamos, el acto de lavado, el acto de la generación de espuma es casi imposible, ¿verdad? Igual, en el tema de enjuague también, porque no hay lavado sin enjuague. En enjuagues hay que hacer, obviamente, la operación de enjuague una vez que se ha cumplido el objetivo. ¿El objetivo de qué? De quitar la carga contaminante, la suciedad, las grasas, los aceites. Una vez que se ha quitado, hay que hacer el enjuague. Entonces ahí genera ¿qué cosa? Un residual. Entonces ese fluido que ya cumplimos un objetivo, sí, pero es cierto, ahora hemos generado otro. Porque una vez que hemos utilizado el agua en ciertas aplicaciones de lavado y de enjuague sobre todo, ¿no? Ya cumplimos un objetivo, pero hemos generado un problema. ¿Qué cosa es? ¿Qué problema hemos generado? ¿Qué hacemos con ese fluido que ya se usó? En otras palabras, el agua residual, o si quieren llamarlo así, el agua servida. Que en este caso particular me refiero al agua, un residual de lavado, un residual de enjuague industrial. Pues algo tienes que hacer, porque esa agua se está llevando de los contaminantes que ha eliminado del proceso anterior. Entonces, alegremente, hoy por hoy no puedes enviar al desagüe. Y eso también vamos a hablar en su momento. Por ejemplo, el enjuague de botellas, tú no lo puedes, como ya lo dijimos antes, hace rato, en el tema embotellado, no puedes mandarlo tú, en el tema de reciclaje, no puedes enviarlo tú alegremente al desagüe. ¿No? Primero que te van a cobrar y segundo que tienen normas ahora. Está todo normalizado. Y ese tema, podemos hablar todo el día de ese tema y no acabamos. Porque ese tema ya es normalizar para una cierta calidad de agua, para descarga, es otra cosa. Que también ustedes deberían de conocerlo, porque son temas netamente aplicables y que un ingeniero de seguridad, un ingeniero químico, un ingeniero ambiental, el que fuere, tiene que conocerlo. Ya los fluidos no pueden descargar, ya no solamente es pH, o sea, como descarga ahora, hoy por hoy, ya no es pH ni temperatura, los limitantes, ahora son otros elementos que están limitando la descarga de los fluidos por lo menos, hoy por hoy, por lo menos, a los colectores municipales e industriales. No les digo un cuerpo de agua, pero sí a los colectores ya hay normas, ¿no? Bueno, pasamos esto, en nuestra sesión, la química básica del agua, que ya le hemos hablado un poco sobre este tema, ya hemos hablado sobre este tema anteriormente, pero lo voy a poner. Hablamos del ángulo que forma el agua, los 105 grados, el dipolo del agua y el tema de congelación, ¿no? Pero más que nada, ya sobre esto, yo, aparte de la química base del agua, que ya lo hemos conversado, quiero tocar ahora el tema de contaminantes, ¿sí? En el tema de contaminantes hay, de hecho, mucho que hablar. Ahora lo voy a tocar netamente al punto de contaminantes inorgánicos, físico-químicos sobre todo, que pueden influir en el proceso de tratamiento de residuos industrial, tratamiento del agua a nivel industrial, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos una fuente de agua, tenemos que empezar un proyecto, empezar una solución. Si queremos nosotros entrar al agua directamente, ¿sí? Tenemos que pensar en una solución a futuro. ¿Y de dónde empezamos? De una analítica. No hay
realmente ningún proyecto donde se haya instalado una planta de tratamiento de agua que no tenga su partida de nacimiento. Y en este caso, la partida de nacimiento del agua como tal, ¿sí? Me tiene que indicar qué cosa, los contaminantes que me pueden influir negativamente en mi proceso industrial mañana más tarde. Entonces, yo para seleccionar mi sistema de tratamiento adecuado, tengo que partir de una analítica. Si la fuente es pozo, yo tengo que partir de una analítica determinada. Y esa analítica tiene que decirme todos todos los puntos en los que yo tengo que tomar en consideración para hacer mi diseño posterior. En esa analítica estamos hablando de, por ejemplo, si nosotros requerimos el agua de pozo, imaginemos que es pozo. Tenemos una planta de tratamiento, perdón, tenemos una industria donde va a haber una planta de fuerza. Esa planta de fuerza necesita producir ¿qué cosa? Ya lo hemos dicho, necesita producir vapor. Muy bien. Pero para producir ese vapor de una determinada calidad, necesito agua de una determinada calidad. Al generador de vapor o caldero pirotubular que yo o me digan a mí como gerente de producción, como gerente de planta, que tiene que ser instalado, ese caldero pirotubular tiene una restricción en agua, en calidad de agua. Y sobre todo, para un caldero pirotubular y para una planta de fuerza, la restricción se basa en ¿qué? En los parámetros de calidad de agua de ingreso. Sobre todo en los elementos inorgánicos, calcio, magnesio, sulfatos, cloruros. Esos cuatro elementos, bueno, aparte del pH, obviamente, esos cuatro elementos son fundamentales saber su concentración en partes por millón o miligramos por litro, para nosotros darnos una idea, en primer lugar, de qué tipo de agua es, y en segundo lugar, apostar por el tratamiento. ¿A qué sistema voy a ir? Voy a ir a un sistema de ablandamiento, que hablaremos después, voy a un sistema de intercambio iónico, que también hablaremos después, voy a diseñar un sistema de osmosis, que también hablaremos en su momento, no sé. Entonces, como siempre decimos acá, los que estamos metidos un poco en agua, es que es la analítica, el documento analítico, reporte de análisis de la fuente de agua en mención. Ese reporte es el que a mí me va a decir lo que tengo que hacer más adelante. Entonces, yo tengo una analítica de agua y con esa analítica yo voy a optimizar mi proceso. Es decir, yo digo, mire, ok, en calcio tengo 500 partes por millón, en magnesio tengo 200 partes por millón, en cloruros tengo pues 700 partes por millón. No, aquí ya voy con otro proceso, ya no voy al que conozco, el convencional, sino voy a tener un proceso avanzado. ¿Por qué? Porque el caldero pirotubular necesita agua con una dureza muy baja. El calcio y magnesio te da, las concentraciones de calcio y magnesio te dan la dureza total. Y los calderos pirotubulares y las aguas industriales son incompatibles con la dureza. Por lo tanto, esos factores hay que disminuirlos al máximo. Entonces, un agua que se considera dura es aquella que contiene cationes de calcio y magnesio disueltos en concentraciones altas y que te impiden realizar un trabajo industrial normal, un proceso industrial normal, como por ejemplo generar vapor. Tampoco te sirven para un proceso de teñido. El calcio y el magnesio influyen negativamente en el proceso de teñido, por lo tanto, se entiende que para un proceso de teñido en la industria textil, tú necesitas agua extremadamente blanda. ¿Sí? ¿Cómo se produce el agua blanda? Ya lo hablaremos en su momento. Ahora no es el momento, pero solamente lo estoy mencionando. También el anión cloruro es un anión pernicioso porque causa corrosión, que también ya hablaremos más profundamente sobre corrosión en su momento, que causa corrosión y picadura de la estructura metálica del generador de vapor. Entonces también tiene que ser controlado, ¿verdad?
El anión sulfato es un contaminante también de este proceso porque te causa incrustación. Si está presente el calcio y está presente el anión sulfato, en el proceso de generación de vapor en un caldero pirotubular, se podría formar sulfato de calcio, la sal, que lo que va a hacer es que cosa en un caldero pirotubular depositarse encima de los tubos, ¿no? Y esa deposición de esa sal encima de los tubos es extremadamente peligrosa. Extremadamente peligrosa, señores. Ustedes me dirán, ¿por qué? A ver, cuando yo hable de planta, no es el momento, pero cuando yo hable de planta de fuerza, ¿sí? Cuando yo hable de planta de fuerza vamos a especificar muchas cosas. Pero sobre todo vamos a definir qué es un caldero pirotubular. Y un caldero pirotubular le dicen pirotubular porque su nombre mismo lo dice. El fuego va por los tubos, va dentro de los tubos, es piro, tubular. Piro, fuego, tubular, de tubo, fuego dentro de los tubos para calentar el agua que está dentro del generador de vapor. Es como una tetera donde los tubos, imagínense una tetera de su casa, unos tubitos de una aleación especial, imagínense tubito de titanio, ¿sí? Donde el agua para calentar a la tetera ya no va de la hornilla, sino va dentro de esos tubos, va el fuego. ¿Se dan cuenta? Pero esos tubos están sumergidos dentro de la tetera. Están sumergidos dentro. El fuego va dentro de los tubos y empieza a calentar la masa de agua. Lo mismo sucede en un caldero pirotubular. El caldero pirotubular dentro está lleno de agua. El caldero pirotubular es un monstruo de un caldero de 800 caballos. Es un monstruo de 8 metros de largo, quizá más. Y tiene diámetro de 2 metros. Imaginan, altura de 2 metros. Imaginan eso. Totalmente de acero. Y los tubos van dentro. Los tubos de acero, en este caso es un acero especial, acero dúplex, van dentro de los tubos. Pero va dentro del generador de vapor. Son unos tubos que son tan largos como el mismo caldero. Y el fogón, donde parte del fuego, va en la parte posterior del caldero y genera pues una constante generación de llama. Es como una cocina a llama, que es donde inyecta el fuego a cada uno de los tubos. Entonces, ahí empieza a calentar, ¿qué cosa? La masa de agua que está dentro del caldero. Pero obviamente el fabricante, obviamente el dueño de la planta y obviamente todos ellos están pensando de que la superficie en contacto con los tubos, en este caso el agua, esa superficie del tubo en realidad está limpia. Pero ¿qué sucede cuando esa superficie empieza a llenarse de incrustación? ¿Quién me dice? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasa cuando empieza a llenarse de incrustación? Va a taponear la transmisión del calor. Y por lo tanto el calor ya no va a salir al agua como se esperaba, sino que una vez que se forme la sal de sulfato de calcio o de carbonato de calcio en los tubos, el calor generado no se va a poder disipar al agua, sino que va a regresar al tubo. ¿Se imaginan una situación así? ¿Y qué cosa va a producir? Sobrecalentamiento de los tubos. Entonces, un ingeniero de mantenimiento que no se dé cuenta de ese detalle, pues puede que no se dé cuenta. Va a pasar el tiempo y tanto se va a llenar de sales la superficie de los tubos que el tubo ya no resiste más y empieza a doblarse. Una vez que se dobla, se rompe y el agua caliente penetra en el tubo y causa una explosión que puede matar a todos ahí. ¿Se dan cuenta? Un ingeniero de seguridad que me esté escuchando se puede dar cuenta del tremendo riesgo que significan las plantas de fuerza si no están debidamente acondicionadas y debidamente instruido el personal para darse cuenta de estas situaciones tan críticas, ¿no?
porque realmente es eso. Son situaciones muy críticas que pueden conllevar a mucho problema realmente. Y bueno, es lo que yo tenía que mencionar en situaciones como esta, ¿no? Realmente es muy amplio el tema, demasiado amplio diría yo. Y eso es solamente, estoy hablando de los contaminantes para una planta de fuerza. Hay contaminantes específicos para las torres de enfriamiento, ¿no? Pero en realidad lo más crítico es en las plantas de fuerza porque es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, donde la analítica físico-química del agua fuente es fundamental, sea de pozo, sea agua de mar tratada, sea fuente superficial, puede ser también fuente superficial, de repente es una industria de embotellado, es una industria de alimentos, no sé, qué sé yo, que te cerca a un río, ¿no? Entonces, el facilismo te hace tomar el agua del río con consecuencias que pueden ser serias, porque las aguas del río no son tan simples como parecen, ¿sí? Uno de los mayores contaminantes, por ejemplo, las aguas superficiales, que no es un contaminante usual del agua de pozo, es la turbidez. Por ser agua superficial, la turbidez es un parámetro, por su mismo nombre lo dice, ¿no? Indeseable. Nadie se va a tomar pues agua turbia. Tú no te tomarías un vaso de gaseosa cuando ves la opacidad en el vaso. Algo ha pasado. Normalmente el ser humano va a querer consumir ¿qué cosa? Aguas claras y transparentes, cristalinas. Nunca te va a consumir agua turbia, jamás, te tiene que estar loco. También sucede lo mismo a nivel industrial. Las aguas turbias, la turbidez cuya medición se ha determinado por los famosos NTU, una turbidez es siempre indeseable en cualquier proceso. Te causa ensuciamiento, te causa taponamiento, en bombas puede ocasionar taponamiento en todo el circuito, ¿no? Entonces la turbidez también es un parámetro en aguas superficiales a controlar. ¿Cómo la controlas? ¿Cómo la eliminas? Ese no es tema de ahora, ¿sí? Pero es un tema que tenemos que verlo en su momento. Luego también está, ahora hablé de los contaminantes físico-químicos, normalmente fastidiosos, en aguas de pozo, el uso de la turbidez, y también está, obviamente en la materia orgánica. No la ves, pero está ahí. Entonces, sobre todo en las fuentes superficiales, como el agua de mar, puede haber materia orgánica disuelta, que te puede causar problemas serios, ¿no? Crecimientos o bioensuciamiento ya en el equipo en sí instalado. Por ejemplo, en planta de osmosis, desalinizadoras por osmosis reversa, la desalinización por agua de mar es un tema muy particular porque conlleva a los facilismos, ¿no? Y los facilismos en los usuarios de plantas de osmosis inversa para agua de mar o desaladoras de agua de mar son las tomas abiertas. Una toma abierta realmente es un tema serio porque te puede ir cualquier calidad de agua. En cambio, como dije antes, un pozo playero es ideal porque el pozo playero, la arena ya funciona como filtro. En el caso de las tomas abiertas para agua de mar, no. Nadie puede predecir que por ahí esté cerca de un puerto y por ahí alguien descargue aceite, alguien descargue grasas o tienen la basura al mar, no sé, nunca se sabe. El agua de Sentina, que son las aguas de descarga, también pueden descargar al mar y la bomba que alimenta a la planta desaladora puede tomar ese fluido y te malogra todo el proceso. Esos son los riesgos de las tomas abiertas, sobre todo en agua de mar, ¿no? Para eso son ideales, por ejemplo, como dije, los pozos playeros, pero a lo que íbamos, el contaminante está ahí, es decir, la materia orgánica disuelta está ahí y te puede colonizar todo el equipamiento con crecimientos bacterianos indeseables, ¿no? Indeseables. Luego también tenemos, sobre todo en aguas de pozo, eh, el contaminante fierro y manganeso. En
El fierro y manganeso son metales que causan un color desagradable en el agua. Las aguas ferrosas normalmente son de color rojo, naranja rojo, ya por el fierro mismo, pero que cuando tenemos pozos que no tienen oxígeno o tienen muy poco oxígeno disuelto, pueden estar cargadas de fierro, fierro más 2. Ese fierro más 2 es indeseable porque los colorea, pues. Entonces, una vez que el agua toca la superficie, el fierro se oxida a fierro más 3 y puede precipitar, pero eso no siempre es cierto. ¿Y qué pasa con el fierro? Pues una vez que otra vez vuelve, como es muy inestable, puede regresar a su estado más 2 y volverte a colorear el equipo que esté en contacto con él. Un color desagradable, naranja, amarillento, medio rojizo. Naranja rojizo. Pues bien, te causa un ensuciamiento fenomenal. Y en el caso del manganeso, que también es indeseable en procesos industriales, porque la fracción de manganeso mayor a 1 ppm ya es indeseable porque te puede teñir los equipos de color negro, aguas abajo, ¿no? Entonces, son, como vuelvo a repetir, son casos que estamos tratando ahora a nivel superficial, pero que en ese momento los veremos a detalle, ¿no? Bueno, por mi parte, el día de hoy es todo lo que puedo explicar en la sesión 1 y ya en la sesión 2 entraremos ya un poquito a proceso. Por ejemplo, hablaremos de filtración, hablaremos de ablandamiento, lo que hemos comentado. De acuerdo al tipo de captación, hablaremos de una analítica completa, hablaremos de los procesos ya en sí, y quizás hablemos también de lo que significa el tema de planta de fuerza 1. Porque yo podía explicar todo ello en planta de fuerza en 3 capítulos, ¿no? Planta de fuerza 1, 2 y 3, pero nuevamente ahora lo voy a hacer en dos partes, ¿no? Entonces eso es un poco lo que quería transmitir el día de hoy. Pues nada, estoy para sus órdenes y para cualquier consulta. Gracias.